Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Bien? Bacán. Listo, tenemos un nuevo requerimiento. Vamos a crear una terminal. Nos dicen queremos una terminal. En nuestro sistema operativo queremos una terminal. Ahora, la pregunta es ¿de qué? Ya, las terminales son una interfaz para ingresar comandos, para ejecutar comandos. Entonces, ¿qué comandos queremos ejecutar? Y ahí como que depende del alcance. Ya, entonces, ¿queremos ejecutar comandos que afecten el sistema operativo o queremos ejecutar comandos de una aplicación que ya existe? Entonces, ejemplo, que vamos a mostrar un ratito. Acá tenemos la línea de comando, el shell de Windows. Entonces, si yo le digo, oye, dame los directorios, va a acceder al file system y me va a traer esa información. Entonces, acá yo estoy interactuando con el sistema operativo, con el kernel. Em, Ahora, si yo quisiera ejecutar comandos para una aplicación, podemos ver, no sé. Esta es la línea del CLI de Angular, donde yo le digo, oye, dame tu versión. Me dice, ya, soy la versión 17, bla, 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 bla. Pasa lo mismo con Firebase, con GitHub CLI y todo lo que termine en CLI, que son comandos para interactuar con una aplicación. Ahora, si estamos en un shell, son comandos para interactuar con un sistema operativo. ¿Ya? Así que nosotros vamos, como somos un sistema operativo, vamos a primero crear este shell, que van a ser comandos que van a interactuar con el sistema operativo. ¿Ya? El sistema operativo es nuestra aplicación, no el sistema operativo del navegador. O sea, les voy a mostrar algo mejor, para no confundir, que voy a confundir. Ya. Entonces, bacán. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué comandos queremos ejecutar en esta terminal? Entonces, dentro del file system, queremos navegar, recorrer o viajar la estructura. Ir a donde queramos. Entonces, básicamente es esto. Esta es la estructura que tiene Linux de sus carpetas. Entonces, yo quiero estar en el root, después quiero ir a user, después me quiero volver al root, después quiero ir a user, después quiero ir a landing, después quiero ir a staff. Toda esa navegación la vamos a poder hacer, o es lo que queremos hacer, ¿ya? Que es cuando tú le haces digamos que estás acá y haces como un cd, change directory al padre. O no, mira, sabes que ándate a este usuario. Esa navegación la vamos a tener es una de las cosas que queremos, es una de las cosas que vamos a tener en la terminal. Y aparte de eso, queremos crear, editar, eliminar archivos y carpetas. Entonces, yo no solamente quiero navegar, sino que una vez que esté en una de estas, por ejemplo, yo podría ir al bin y crear una carpeta o crear un archivo. Y dentro de ese folder, no sé, digamos que yo creo una carpeta user y dentro de esa carpeta user creo un admin y dentro de ese admin creo otra carpeta y después dentro de este nodo creo otra carpeta o otro archivo. Entonces puedo ir creando esta estructura. Eso es lo que quiero hacer. Bacán. Em, digamos que esto es un poco cómo funciona un sistema operativo. Este diagramita que está acá, déjenme ponerlo ya. Em, tenemos el hardware. Ya. Tenemos el hardware, que es em, la placa madre, el disco, la RAM, todo, digamos que todo el fierro, todo lo que es el hardware. Envolviendo el hardware está el kernel, que es aquel sistema que se encarga de hablar con el hardware, que es lo que es Linux, por ejemplo. ¿Ya? Arriba de eso tenemos un shell, ya que es como una consola que nos permite interactuar con el sistema operativo. Entonces hay una capa que habla con el kernel. Como que las aplicaciones no hablan directamente con el kernel, sino que tienen que pasar a través de este administrador de kernel. ¿Ya? Entonces, no sé, si yo quisiera pedir la IP o la MAC de mi notebook, el kernel es quien va al hardware y trae esa información. Eh, y no las aplicaciones. Las aplicaciones como que van bajando por capa, entonces una aplicación habla con el shell habla con el kernel, el kernel habla con el hardware y después se devuelve. En nuestro caso, nosotros no tenemos hardware, pero nuestro hardware es el browser, ¿ya? El kernel somos nosotros. La aplicación que estamos creando nosotros es el kernel. Entonces nosotros tenemos una parte de la UI, tenemos una parte de aplicaciones. Entonces lo que vamos a crear acá es un shell. Ya, este shell nos va a permitir ejecutar comandos sobre el kernel. Ahora nuestro kernel no tiene nada, solamente tenemos una capa de aplicaciones, digamos que parece un sistema operativo, pero no lo es. ¿Ya? Entonces acá en la capa de aplicaciones y utilities tenemos, no sé, la papelera, tenemos el notes, las notitas y todas las aplicaciones que el usuario como que vaya interactuando.
Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un shell que va a interactuar con el kernel y ese kernel adentro, dentro de todas las cosas que maneja, tiene algo que se llama el BFS, que es como el Virtual File System, que es ese sistema de archivos que vimos acá arribita, eh, que es este mismo que está acá. El Linux es uno, el Windows es otro. Esto es como una mirada más detallada del kernel. Las aplicaciones hablan con el kernel tiene distintos módulos o distintas partes con las que interactúa, tiene un manejo de memoria, todo lo que tiene que ver con red, el manejo de procesos que pasan en el background, seguridad, el BFS, que es este sistema virtual de archivos. Entonces, nosotros vamos a crear este BFS y vamos a crear una aplicación que va a poder acceder a través del kernel al BFS y poder modificar y hacer todas estas cosas. Ya. Y aparte de eso, bueno, acá yo he puesto, pero nosotros también queremos hacer otras, o sea, ejecutar otros comandos. ¿Se acuerdan que dijimos, ya, queremos ejecutar comandos sobre el file system, navegarlo y crear archivos, pero también quisiéramos acceder a otras cosas. Ya, esto es lo que se llama otras acciones. Le puse acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Tres cositas. Una estructura de datos. Tenemos que crear este sistema de archivos que hoy día no lo tenemos. Ya tenemos un arreglo de aplicaciones que parecen archivos, pero si quisiéramos crear una carpeta y dentro de esa carpeta otra carpeta y dentro de esa carpeta cinco archivos y otra carpeta y dentro de esa carpeta más carpetas, digamos que la estructura que tenemos hoy no nos soporta eso. Cuando hablamos de estructura de datos, estamos hablando de arreglos, de objetos, de grafos, de árboles. Entonces tenemos que escoger una. ¿Ya? Entonces, por un lado, primer paso tenemos que crear la estructura. Y esa estructura nos tiene que permitir navegarla y hacer todas esas cosas. Después, tenemos que crear el administrador. ¿Quién va a modificar esa estructura? ¿Quién va a crearle cosas o eliminarle cosas o ejecutar cosas que están ahí dentro, buscar archivos, mostrar cosas? Eso es la segunda cosa que tenemos que hacer. Entonces, necesitamos una estructura, a ver, de este lado, una estructura y alguien que administre esa estructura. Y por último, vamos a tener una aplicación que vamos a llamar terminal, que va a ser un elemento visual que va a ver el usuario donde él va a poder ingresar los comandos. Entonces, cuando yo le diga, oye, change directory y ándate a mi documento, el usuario va a ingresar en esta terminal y esa terminal va a hablar con el administrador y el administrador va a realizar lo que tenga que realizar dentro de la estructura. ¿Ya? Eso es como el flujo. El usuario habla con el administrador y el administrador cambia la estructura. Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Aquí vamos a ponerle zoom. Que los próximos videos van a ser de esto, ¿ya? Cómo creamos un árbol, cómo creamos una estructura de archivo, después cómo creamos este administrador, cómo empezamos a modificarle cosas, crearle cosas, cómo buscamos cosas ahí, así que todo lo que tiene que ver con el administrador. Y por último vamos a trabajar la UI, digamos que vamos a crear esta ventanita donde el usuario cree donde ingrese los comandos y podamos hacer todas estas cosas, ¿ya? Así que, listo, de eso se va a tratar. Lo bacán de esto es que una vez que tengamos esta primera parte, vamos a poder agregarle al kernel otras funcionalidades. Así que, bacán. Shaolin, nos vemos. Chau.